Dios quiere despertar a su iglesia, porque la iglesia ha estado dormida por mucho tiempo. Y lo que el Señor me hablaba tiene relación con las profecías. Y yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir amén. De los Hechos, capítulo 8. Yo me sentaba y le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Y qué quieres hacer con tu iglesia? Y Él me daba el tema: despertando testigos. Él quiere despertar testigos en esta iglesia. Y dice en el libro, el capítulo 1 de los Hechos, versículo 8, un solo verso: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, toma tú el control en esta hora. Así como has venido hablando a tu iglesia, habla hoy. Ore bresto querebrendo irabauna valle. Padre, que sea tu voz, que sea el sonido del cielo, el sonido de tu corazón para tu iglesia en esta hora. Vive Jehová. Que lo que Jehová me diga hablaré en esta hora. Espíritu Santo de Dios, quítame a mí, ponte tú y habla la verdad de tu corazón para tu iglesia, porque es un tiempo decisivo, Padre. Despierta nuestro espíritu, despiértanos, Señor, y que esta palabra no nos entre por un oído y se vaya por otro, y no porque yo estoy en el altar, sino porque viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Asimismo, lo invito también a que en su Biblia busque el libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18. Es una historia que ya conocemos nosotros muy bien. En su versículo 20. Y dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Volvió Elías a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Usted conoce la historia. Nos adelantamos al versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él
arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hay algo que me ha estado impactando en estos días. Yo no sé si usted está en búsqueda de agradar el corazón de Dios. Y yo soy alguien que no lo digo por jactancia ni nada, sino le agradezco a Dios que de parte de Él ha venido el temor de no moverme para hacer algo que no sea lo que Dios quiere que yo haga, sino andar bajo la dirección y la guianza del Espíritu. Y hace unos días yo como que en cierto modo, usted tiene promesas de Dios y hay cierto modo que usted se aturde a veces porque no ve nada y no haya qué hacer. Y yo decía: Padre, hoy sí me tienes encerrada, le dije. No he hecho nada. Hoy sí me dijiste que tenía vacaciones y sí las tengo, le dije, pero me siento encerrada, no he hecho nada. Y Él mismo me responde este martes y le pedí perdón, porque a veces no entendemos la forma de trabajar de Dios. Y Él me recuerda un cántico que ya es viejito, hace años, y usted lo habrá escuchado, que es el de Samuel, cuando Él está llamando a Samuel. Y me dijo: ¿no has entendido para qué es el encierro? Me dijo: te estoy llamando para formarte, después te saco, pero primero te formo, me dijo. Y la iglesia no ha estado entendiendo ese tiempo. Le pedí perdón y le dije: perdóname porque no entendí, porque yo le decía: Padre, tanto que me hablas. Y yo digo: ¿y qué hago con esto que me dices? Si no puedo ir a compartirlo con otros. O yo le preguntaba: ¿y con quién lo comparto? Hay tanto que yo digo que si usted se acerca a Dios, usted va a encontrar un tesoro al tener intimidad con Dios. Y yo le decía: ¿y qué hago con esto? Y Él me dijo: de primero te formo, después te saco. Y me llevó, ese día fue tan sorprendente que trabajó conmigo como unas 2 horas y le agradezco por lo que Él hace. Y yo le decía: ¿por qué? Porque aunque parezca tiempo antiguo, este tiempo es como el tiempo de Samuel, cuando no hay visión. La gente no quiere estorbar el pecado, no quiere guardarse, no quiere disponer su corazón. Y yo le dije: Señor, ¿qué hago? Es mi iglesia, me dijo. Es mi iglesia, es el mover en mi iglesia.
Se han olvidado de la santidad, se han olvidado de pelear por lo que yo verdaderamente quiero. Y me llevó a este libro, la historia que acabamos de leer, y me dice: ¿ves? Solo un hombre peleando. ¿Cuántos estaban a favor de Elías? Un solo hombre peleando, enardecido en su corazón por declarar que Jehová era Dios. Yo no sé si su corazón está enardecido por declarar que Jehová es Dios. Y cuando usted ve el libro de los Hechos, dice: y me seréis testigos. ¿Qué desató en esa gente? Viéndolo, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Desató testigos, un solo hombre. Testigos del poder de Dios. Pero fue un hombre que decidió obedecer. Dice: que se sepa que todo lo que he hecho ha sido por ordenanza tuya. No fue algo que se le ocurrió a Elías. Y esa parte a mí me impactó, porque un hombre despertó un pueblo. Y si usted sigue leyendo ahí, dice: Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. ¿Se imagina usted los profetas en un lado y el pueblo en el otro? ¿Y qué haría usted con una orden en el espíritu así? Entiéndase en su espíritu. ¿Cuánto es lo que se está moviendo en toda la tierra en este tiempo? Y la iglesia ha dejado de militar como debe militar. Una persona me decía: dígame usted, decía, cuando lo recuerdo me da risa, porque el enemigo tratará de confundir. Y como decía la profecía, si no estás en constante unión al Espíritu, ¿cuántos tenemos acceso a redes sociales? Todos. Podemos ver una prédica, podemos ver cosas que realmente son de Dios, pero hay cosas que no las son. Y si la iglesia no está en constante dirección del Espíritu, el corazón de la iglesia se puede desviar. Y eso usted lo tiene que tener claro. ¿Cómo era que solo un hombre estaba parado en ese entonces? ¿Dónde estaba la visión de los demás del pueblo? ¿O estaba como la de Elí, que dice que ya no miraba? Es un tiempo final para la iglesia. Y esta persona que hablaba conmigo me decía: ¿y usted qué piensa de los homosexuales y las lesbianas? Yo le contesto: según la Biblia, Romanos 1, a causa de su idolatría, hechicerías, fueron entregados a bajas pasiones. Según la Biblia. Según usted pelee por su casa, va a haber bendición. Según usted no pelee por su casa, no va a haber bendición. Según la puerta que usted abra para su casa. Y se queda oyendo y dice: no, eso yo lo sé, me dice. Entonces, ¿qué quiere saber? Si ya lo sabe, ¿para qué me pregúntale? Y me dice: no, pero es que yo estaba leyendo que dice que a no sé qué edad las hormonas se despiertan. No me venga con hormonas, le dije. Y se me quedó viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice usted. ¿Por qué no me quiere dar razón? Porque usted quiere que le hable naturalmente. Y yo quiero que la iglesia le quede esto en el espíritu. Todo lo que usted ve tiene algún poder espiritual que se ejerce en él. Porque la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la iglesia ha perdido de vista que usted tiene el poder de Dios para ser testigo y que mucha gente declare: Jehová es Dios, Jehová es Dios, pero no ejerce el poder que Dios ha dado a la iglesia.
tanto que sentí que se molestó conmigo, pero no puedo hablarte de otra forma. He visto que gracias a Dios ahorita estoy de vacaciones en mi trabajo, cómo alguien se mueve, quizás en pleitos, en chismes, y no lo digo para vanagloria. Solo me he ido a un lado. Padre, ato bocas, ato lenguas, en el nombre de Jesús. No se podrán mover y no podrán hacer nada. Me paro al siguiente día, no me dicen nada y no pueden pelear conmigo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que saber que la iglesia tiene la autoridad para declarar el reino de Dios en la tierra. ¿Qué puertas abre usted para su casa? La iglesia tiene el poder. Por eso Dios decía, quiero despertar testigos. Gente que diga la verdad, no como los testigos de Jehová que usted conoce de allá afuera. Un testigo es aquel que ha visto algo que pasó, como esta gente que vio caer el fuego del cielo a través de la oración de Elías. Pero también hay testigos que a veces solo miran y no se mueven. Hay órdenes en el espíritu para tomar. Y Elías, ¿qué les dijo? Prenderlos para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. ¿Qué estás dejando tú que gobierne tu casa y que no has tomado la autoridad para prender eso y cortarle la cabeza y declarar que en tu casa, en tu vida, en tu trabajo gobierna Jehová y que Jehová es Dios? Créeme que me impactó tanto la palabra que hasta a mí misma me golpeó, porque la iglesia se mueve por lo que ve. Y recuérdese que andamos por fe y no por vista. La iglesia no puede dejar que la gobierne el mundo natural, porque muchas veces tiene más influencia el mundo en nosotros que la iglesia en el mundo. ¿Cómo un solo hombre pudo tener esa presión en una nación? Un hombre. Un solo hombre en una nación. Ahora dígame, una iglesia completa. Imagínense usted, Dios levantó al pastor de la iglesia y el pastor recibe órdenes y grita como gritó Elías, prendedlos, pero la iglesia está dormida. Pero la iglesia no está despierta. Y quizás Dios, como Él tiene comunión con el Espíritu, le tira órdenes, pero no puede ser guiada a la iglesia cuando no deja que el Espíritu la guíe. Porque puede que hoy estemos y mañana no estemos y dejamos que seamos confundidos. Una vez orando por alguien, a mí me impactó y yo podía ver cómo, se lo digo, de usted depende de qué deja entrar a su casa y qué no. Una joven, y Dios me decía, es apremiante que huya, que escape por su vida. Y yo bien veía 3 demonios que corrían y se revolcaban persiguiéndola, y uno de ellos era el lesbianismo. El mover que hay allá afuera es tan fuerte que la iglesia no tiene influencia. Incluso hasta hijos de miembros de la iglesia son contaminados porque no se tiene la visión y la revelación de qué es lo que usted está permitiendo enseñar en casa y qué es lo que usted verdaderamente está tomando de Dios. Y yo podía percibir literalmente, los otros no discerní cuáles eran, pero uno de ellos era el lesbianismo y era tan fuerte. Y Dios le decía, escapa, corre por tu vida. Usted no crea que en las escuelas, en las calles donde andan sus hijos por necesidad, porque sabe usted que a veces salimos porque es necesario salir, no porque a usted le guste andar en la calle.
Porque sus hijos cuando van a estudiar salen, ¿por qué? Porque tienen necesidad de estudiar. ¿Sabe usted qué les enseñan ahí dentro? Usted ha puesto el fundamento seguro en esos niños, en esos jóvenes, para que nada de lo que oyen allá afuera haga confundir lo que está dentro de ellos. Tan poderoso que es que la iglesia vuelva y entienda que tiene que negarse a sí misma, desde los grandes hasta los pequeños. Porque ahorita la corriente ya no es para que uno diga, voy a vivir la vida cómoda. El enemigo se ha soltado de una manera tan tremenda que solo aquel que esté bien despierto va a poder ver realmente lo que Dios quiere. Y yo quiero que usted vaya a Corintios, 2 Corintios 4:7. Una iglesia militante es aquella que no vive para sí misma. Y era lo que les decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿A qué está entregado usted y a qué estoy entregada yo? Se oye pesado, pero dígale a su hermano, muérete un poquito. Se oye pesado, pero necesitas morirte un poco. Necesitas de dejar de pensar en ti y de ser egoísta. Y reconocer que estás en esta tierra no para vivir tu vida, sino llevar las marcas de Cristo en ti. ¿Qué hemos dejado de hacer para Jesús? Y quizás esto ya lo dije una vez, pero vuelvo y lo digo. Me dicen que es necesario mejor obedecer, o es más agradable a Dios obedecer que los sacrificios. Pero escucha esto, no hay obediencia sin sacrificio. No hay obediencia sin sacrificio. Te la vuelvo y te la repito. La lucha que tuvo Elías, él solo de cortar ese animal, de armar él solo el altar, ¿crees que no hubo un esfuerzo por obedecer? Y a veces, no, es que yo me baso en obedecer y no en sacrificar, pero estamos continuos a hacer un sacrificio delante de Dios, hacer ese olor que el Señor decía. ¿Qué fue lo que cayó en el sacrificio que hizo Elías? Fuego. ¿Será que está el fuego continuamente en nosotros? En el libro de Levítico dice que ese fuego tenía que arder continuamente y no ser apagado. ¿Será que se ha apagado en nosotros ese fuego? Somos verdaderos testigos que decimos, sí, el Señor me dijo esto, o digo lo que el hermano dijo, o vivo de lo que otro recibe, o vivo de lo que otro predica. Y no soy testigo verdadero
Porque no tengo la vida todos los días, el cara a cara con Dios continuamente. Es que este no es el tiempo para que la iglesia diga, ay, no puedo. No es el no puedo. Si usted no está militando, yo podía ver el martes y me asusté de mi sueño. Soy sincera, podía ver un ejército parado y venía una fila como de gastadores con espadas en la cintura, porque es tiempo de hacer guerra. Y oía, no sé por qué se basan solo en, oía la voz que me decía, dicen que no hay ministerios, que solo hay profetas, que solo hay pastores, que solo hay evangelistas. No, ¿recuerdas que en medio de la guerra habían arqueros? Habían los que manejaban espadas, los que llevaban escudos, los escuderos, los que tocaban la trompeta para dar la señal al pueblo. La iglesia debe estar militante en este tiempo. En medio de todo usted va a encontrar, como le decía al principio, un poder espiritual que quiere moverse y quiere apoderarse de la iglesia. No sé si usted a veces, duele decirlo, a veces aún aquí mismo dentro de la iglesia, y no por juzgar a nadie, y no sé si usted lo siente ahorita o no, se siente un espíritu de adormecimiento porque la iglesia no despierta y no quiere ver lo que Dios está hablando. Y aún en medio de la prédica y de la alabanza, mucho pueblo bostezando porque no tiene la revelación para quebrantar eso. Usted necesita ser despertado. Y aunque parezca usted solito en su casa como Elías, él movió una nación. Usted puede mover su casa. Él movió una nación, un solo hombre con la revelación directa de Dios. Recordándonos que continuamente debemos estar sujetos a muerte. Y que hacer la voluntad de Dios, que le quede claro, no siempre va a ser aplausos. Elías, que consiguió después de haber matado a los profetas de Baal, amenazas de muerte de Jezabel. No siempre lo que usted haga bajo la voluntad de Dios le va a traer coronitas ni frutitas de celebración ni dulces. Muchas veces hacer la voluntad de Dios para obedecer a Dios se paga un precio. Incluso hay gente que a veces juzga y dice, ya está hermana, pero no sabe lo que hay en el secreto y que allá adentro Dios le ha dicho y por qué no se ha movido, por qué sigue en el mismo lugar. Elías tuvo una orden y dijo, lo que tú me dijiste, eso he hecho. Que la iglesia tenga esa veracidad de decir, lo que tú me estás diciendo, eso estoy haciendo. Que no sea lo que me dijo ayer, sino que constantemente. Y quiero leerle lo último para terminar. Ahí mismo en Reyes, capítulo 22. Del 13 en adelante, quizás vamos a leer un buen poco. 22, 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Que usted tenga la certeza que lo que Jehová está diciendo es lo que usted está haciendo. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió, sube
y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. El rey, conociendo que cada vez que este hombre hablaba algo que para él no era agradable, le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en el trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo vendré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo: les inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y se acerca otro profeta enojado y molesto y le dice: y se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y él le responde: he aquí, tú lo verás en el día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Hasta los mismos profetas perdieron la visión. ¿En qué momento se fue el espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti?, le dice el otro. ¿Y qué le responde? Era un hombre que constantemente tenía comunión con Dios. Es cuando te escondes de los hombres para hablar con Dios. Es cuando te ocultas del mundo para escuchar la voz de Dios. Cuando entres de aposento en aposento para esconderte, entonces lo verás, le dice. Yo no sé si desea la iglesia ser testigo fiel y verdadero de Jehová. La clave es un lugar directo para que usted tenga comunión con el Espíritu y le sea revelado el misterio del Evangelio, y que usted alcance el propósito para el cual el Dios lo tiene aquí en este lugar. ¿Usted ha escuchado la parábola de los talentos? Si usted y yo no hacemos nada, nos va a ser demandado lo que se nos fue entregado como iglesia. Si usted no se para en el lugar correcto como Dios lo quiere, y en el secreto usted descubre su identidad, usted descubre lo que Dios tiene para usted, la dirección del Espíritu, y usted va a poder decir como Elías: todo lo que tú me dijiste es hecho. ¿O se recuerda de Pablo cuando dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe? Era un hombre que estaba satisfecho de haber hecho la voluntad de Dios. Créame que como iglesia necesitamos meditar en que algún día se nos va a pedir cuentas. A veces cualquiera dice: wow, el ministerio de la hermana. No lo envidie. No lo desee y busque lo suyo propio, porque sobre lo suyo le va a ser demandado. Sobre lo que Dios puso en usted le va a ser demandado. A Timoteo, ¿qué fue? Le he dicho por Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿A qué fue llamado usted? ¿Por qué está aquí como iglesia? ¿Anhela hacer la voluntad de Dios? ¿O a veces solo vivimos esperando promesas que creemos que viviremos en este mundo como
como aquellos que no tienen problemas, solo risa y risa de un lado para otro. Si bien es cierto, Dios quiere la plenitud de nosotros, pero su palabra dice: yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si no edificamos nuestra alma y nuestro espíritu constantemente, no podemos ver la prosperidad por fuera. Depende de usted que sea un testigo como Dios quiere, como Elías, que hizo descender fuego del cielo, y que mucha gente diga: verdaderamente Jehová es Dios a causa suya, y el nombre de Jehová sea honrado o no. Al igual que este hombre cuando dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Si usted sigue leyendo, porque sería leer mucho, a este hombre el rey se enoja y lo que le dice es, como era el único que había hablado en contra de él y todos los demás habían hablado muy bien para él, dice que le dice a los guardias: pónganlo preso con pan de angustias y con agua hasta que yo regrese en paz. Pero él nunca regresó, porque a él lo mataron en la guerra. Cuando no queremos oír la voz de Dios, cuando nos negamos como este rey a obedecer la voluntad de Dios y a querer vivir a nuestra manera, podemos perder nuestra vida, como dice la palabra, cuando Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿O seremos nosotros como el joven rico? Supuestamente era muy obediente y había guardado todos los mandamientos, pero el sacrificio le quedó muy grande de abandonarlo todo por Jesús. Que a usted no le quede muy grande el sacrificio de abandonarlo todo por Jesús. Y lo último que le digo, que no lo voy a leer, es un verso que a todos nos encanta. Y cuando usted cumple años o cuando lo felicitan por algo, le dicen: que el Señor conceda los deseos de su corazón, hermano. Usted sabe de qué verso le hablo. Y el verso dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando ese verso lo hemos tergiversado como iglesia, lo hemos movido como iglesia. Ay, el Señor concederá los deseos de tu corazón. Pero primero dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Si Dios es tu deleite, ¿cuáles serán tus deseos? Si usted tiene un pastel de manzana y uno de fresa, si el que le gusta es el de manzana, ¿cuál va a pedir? El de manzana. Si Dios es su deleite, su deseo va a ser en base a lo que Dios está diciendo. Muchas veces creemos que Dios conceda nuestros deseos o las peticiones de nuestro corazón es lo que a nosotros nos conviene como humanos. ¿Cuál es tu deseo? Si Dios es tu deleite, ¿dónde está tu deseo? Y he terminado. Lo último que le digo como iglesia: ¿dónde están nuestros pensamientos y nuestro corazón? ¿Él es nuestro deleite o lo hemos hecho a un lado? Y deseamos solo lo que soñamos acá en la tierra. El decir, como decía el hermano cuando oraba: te entrego mis sueños, mis anhelos, mis deseos. El reconocer y vivir para Dios es el anhelo de Dios para su iglesia, para que sean testigos. Y dice: recibiréis poder. Por eso es que la iglesia no ejerce el poder de Dios, no ejerce el reino, porque no quiere morir a sí misma. Como aquel hombre que dijo: lo encontrarás cuando te metas de aposento en aposento para esconderte. Yo le invito a que incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Y como Elías, hoy te digo: lo que tú me dijiste que hiciera, eso hice.
Haz tu voluntad en tu iglesia. Despierta el espíritu de tu iglesia. Despierta. Despierta tu iglesia, Padre.